Mira, lo ideal siempre cuando uno empieza a hacer un proceso es entender qué es lo que necesitamos, ¿ya? Y en este caso, lo que es la logística y comunicación nos ayuda mucho. Pero en sí, la logística va a tener dos procesos principales. Un proceso de planificación y uno de comunicación. Que en el fondo son procesos que van juntos, van de la mano. O sea, si yo no sé qué necesito comprar o qué necesito tener, es muy complejo que pueda planificar, muy difícil. Pero eso parte también por un tema de comunicación. En el fondo decir, yo necesito algo, pero ¿cómo lo comunico? ¿Ya? Y de hecho, vamos a ver una cosa de la presentación mejor, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla, chiquillos, ¿ya? De igual forma, si hay algo que no van entendiendo, me lo van diciendo, por favor, no tengo ningún inconveniente con aquello. Y si les da vergüenza decirlo acá, me mandan un correo o un mensaje por Moodle y la clase siguiente lo conversamos, ¿ya? En ese aspecto, chiquillos, no tengan problemas. La comunicación es parte y va de la mano con la planificación. Son dos elementos primarios que van en el tema de lo que es la logística y comunicación en sí, ¿ya? De aquí en adelante hablamos de logística. Ahora, claro, nosotros tenemos una emisión y un receptor, que son como los dos elementos principales en el mensaje, o en el componente mensaje. Y el mensaje es probablemente tal. Pero lo que importa acá muchas veces es el canal, es el medio o el camino en el cual nosotros como usuario o persona que necesita un elemento para el trabajo lo tiene que decir. Y acá en este caso hay un canal que es muy recurrente, que es el famoso correo electrónico, ¿ya? Sin embargo, toda empresa que necesite tener insumos o productos, ¿ya? Tiene también distintos procedimientos para esto. Y uno es quizás algún registro, una forma, un formato de poder señalar la necesidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué la logística importa mucho en minería? Importa bastante, o sea, toda actividad minera tiene una complejidad, y siempre he dicho que no necesariamente se va a desarrollar cerca de una ciudad. Quizás, por ejemplo, en el caso de Vallenar, quizás 50 o 60 kilómetros, es algo relativamente cerca, pero no es la realidad en todas las empresas. O sea, hay empresas o faenas mineras que están quizás a 300, 250, 400 kilómetros de una ciudad cercana. O sea, ya implica un tema de distancia y tiempo, que es un factor que dice mucho acá, ¿ya? Por el proceso logístico en sí. Entonces uno tiene que contemplar y decir, oye, si estoy a tanta distancia y necesito ciertos productos o ciertos elementos para mi trabajo, yo tengo que tenerlos, de una forma u otra. Y por eso la logística dice, oye, si yo necesito comprar algún insumo o algún producto o contratar un servicio, debo tener contemplado un proceso para aquello. Por lo tanto, las distintas personas que necesitan algo para un proceso minero en sí, lo comunican a un departamento. Y ese departamento hace como toda la logística, todo el aparataje, para tomar un producto, llevarlo a una empresa, a una faena, y poder trabajar con aquello, ¿ya? Ahora, cuando uno habla del concepto de faena minera, ustedes sáquense del concepto de que solamente el lugar geográfico, físico, donde nosotros vamos a sacar mineral, ¿ya? O roca con contenido mineral para poder extraerlo, ¿ya? Faena minera hace referencia también, por ejemplo, a un lugar donde uno deja procesa el mineral, por ejemplo. Puede ser una planta concentradora, o también puede ser, por ejemplo, una fundición, ¿ya? También hace referencia al lugar físico donde están las instalaciones. Hace también referencia a un muelle de embarque, por ejemplo, en el caso de que queramos sacar concentrado de cobre, concentrado de hierro, o un producto ya más elaborado con un cátodo o un ánodo de cobre. Recuerden que la diferencia entre ambos es la pureza de cobre. Entonces, cuando yo tengo el concepto de faena minera, ese concepto más amplio, que es solamente el lugar de extracción, sino que el lugar de extracción, el lugar de procesamiento y el lugar de embarque por almacenamiento temporal. ¿Ya? Va a incluir esos distintos conceptos, el concepto de faena minera. Ese concepto no es por capricho mío, ya la ley, el reglamento de seguridad minera lo establece así. Ahora, nosotros tenemos que pensar que tenemos que desarrollar distintos elementos, distintas actividades mineras, ¿ya? Y en minería existe una máxima, que es el proceso minero no para. El proceso minero puede parar
sí, no es un proceso perfecto y va a tener un tema de paro cuando, por ejemplo, no tengamos los insumos necesarios para hacer un trabajo. Segundo, no tengamos las condiciones de seguridad o una falla en el proceso que no nos permita hacer aquello. Y tercero, tengamos un accidente fatal o grave, que paralice la faena. Ahora, lo ideal es siempre, ¿accidentes van a ocurrir? Sí, van a ocurrir siempre accidentes. Esa es una realidad. Ojalá que la ocurrencia de ellas sea alejada en el tiempo y la consecuencia sea lo más baja. Pero nosotros tenemos que concentrarnos también en un punto de vista en los elementos necesarios para hacer la operación, ¿ya? Ahora, en minería siempre van a haber insumos críticos. En el caso de una faena siempre vamos a tener combustible, que es un elemento vital, agua, para los distintos procesos mineros, energía, ¿ya? Y para ya la operación en sí, si por ejemplo tenemos algún proceso de remoción de material masivo, ¿ya? Sea en minería ya a rasgo abierto o subterránea, necesitamos explosivos. Entonces ustedes se van dando cuenta, a medida que nosotros vamos viendo las cosas que vamos necesitando, tenemos que tener una provisión de estos elementos. O sea, tenemos que tener un stock dentro de nuestras operaciones. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo. Si yo no tengo elementos, no tengo cómo trabajar. Un ejemplo bien sencillo. Ciertos trabajos necesito tener un elemento de protección personal. Ya sea, por ejemplo, un respirador con filtros. Si tengo una cantidad de trabajadores, yo sé que tengo que tener una cantidad de filtros y respiradores para poder recambiar a los trabajadores cada cierto tiempo. Porque si no tengo eso, lo más probable es que no pueda trabajar. Por lo tanto, uno tiene que también empezar a darse cuenta lo que tiene y lo que necesita para hacer sus trabajos. Por eso uno tiene que empezar a darse cuenta que, esto es lo que yo necesito. Ahora, un caso de perforaciones, ¿cierto, chiquillos? Por un tema quizás de formación de trabajo, de formación profesional, siempre lo que es asistente de geología, yo lo ligo automáticamente a perforaciones y automáticamente a lo que es exploraciones. Es como una deformación que yo tengo siempre para con ustedes. Y no es malo. Cuando yo trabajé, me tocó mucho trabajar con ustedes, con asistente de geología y con geólogos. Y muchos de los elementos o los insumos, ya sea, por ejemplo, si tengo un equipo de perforación, tengo un bit con un portabit independiente, por ejemplo, si es un DTH, un Vagon, un track drill, ¿ya? O otro tipo de perforación más moderna o más avanzada, requiere insumos, como por ejemplo un bit, un portabit, quizás las barras de perforación, en este caso alguna grasa, aceite con los distintos aditivos, las mangueras de agua, de aire, las coplas, las uniones, etcétera. Pero muchas veces esos elementos quizás no estén en una ciudad cercana a la faena minera. Quizás van a estar a una distancia mayor. Entonces ahí también, chiquillos, vamos a tener distintos elementos a considerar. Ya que yo necesito más o menos saber la cantidad aproximada de elementos que necesito para poder tenerla disponible cuando yo lo necesite. ¿Ya? Y para eso siempre la logística nos va a ayudar mucho. Ahora, la logística, como estamos viendo al principio, siempre se va a nutrir de estos dos elementos principales, lo que es la comunicación y lo que es la planificación. Si yo no comunico bien las necesidades, es muy difícil que pueda planificar adecuadamente. Y también la comunicación que uno deba tener o deba realizar debe ser de la manera más adecuada o lógica. Un ejemplo, necesito grasa y aceite lubricante. Primera pregunta, aceite y grasa lubricante, uno va a encontrar de todos los tipos. La pregunta es, ¿qué tipo, qué marca, qué calidad o qué cantidad tú necesitas? ¿En qué formato? ¿En un bidón de 200 litros, de 5, de 1, de 25? ¿Cómo se necesita eso? Oye, necesito un martillo, necesito un bit para perforar. Perfecto, pero bit de qué diámetro, de qué tamaño, de qué marca, para qué equipo. Y eso es importante porque uno puede tener muchas necesidades de distintos elementos, pero si uno no clarifica realmente lo que tiene que tener o lo que necesita, es muy complejo que uno pueda tener la noción de las cosas que necesita el chiquillo. ¿Ya? Por eso es importante siempre tener claridad de aquello. No Una sé si... consulta. Dígame, Ricardo.
En caso de, por ejemplo, usted mencionó que la logística se basa en la planificación con tiempo para por ejemplo, la adquisición de insumos que se Sí, necesiten en una faena minera. sí, Pero en el caso de que, por ejemplo, una eventualidad, ¿cómo actúa ahí la logística? ya, mira, Por ejemplo, no sé, habían encargado tal cantidad de fierros para hacer las perforaciones, ¿no es cierto? sí, de barra. Pero, por ejemplo, o se gastan antes del tiempo o no son los que necesitan, en ese caso, ¿cómo se resuelve esa situación? Es que ahí vamos a tener un tema. Cuando uno habla de stock, uno habla siempre de un stock mínimo, que es la cantidad mínima que se tiene, y un stock crítico. El stock crítico hace referencia a lo mínimo de lo mínimo que tú tienes que tener. Y si tú no tienes eso, automáticamente, chao, o sea, vamos a tener un tema. Ahora, si tú, por ejemplo, me preguntas, para el caso de perforaciones, para mí el tema de perforaciones en sí, lo que son las barras y los bits, o sea, es algo como que ya es como el agua. O sea, es un insumo pero extremadamente básico, ¿ya? Y en este caso uno siempre tiene que tener más o menos contemplado ciertos factores. O sea, los viejitos en minería siempre dicen algo muy claro. El cerro come barra, el cerro come martillo, come bit. Te lo dicen así. Entonces, la misma experiencia de las empresas y los trabajadores te va indicando más o menos las cantidades que tú debes tener. Ahora, hay que tener claro de que puede pasar eventos como lo que tú me dices, y lo que uno puede hacer de antemano, por ejemplo, es contemplar siempre un plan B y tener, por ejemplo, si uno tiene una bodega central propia, tener elementos antes guardados ante una eventualidad, ¿ya? Pero en caso de, por ejemplo, cambiando el ejemplo, ¿Mm? que uno de los neumáticos de algún camión de transporte se dañe y no tengan un repuesto cerca, lo que pasa ahí es, se vendría a detener el proceso Sí, de po, la faena. se va a detener, pero lo que pasa es que acá viene un tema. Mira, a ver, cuando uno empieza a hablar del concepto de proceso, uno se da cuenta que siempre uno va a tener procesos críticos, en el cual si un elemento falla, el proceso se detiene completamente, ¿ya? Cuando uno lo empieza a ver desde ese punto de vista, eso se llama ruta crítica. Que en el fondo, si falla un elemento, el proceso se detiene y chao, no podemos seguir trabajando. En minería, cuando uno habla de extracción de mineral y cosas así, para mí es un proceso crítico, que es transporte, perdón, carga y transporte, dos elementos primordiales. Si tu empresa es de transporte, el que tú tengas un camión parado por un pinchazo o por falta de un repuesto, créeme que es un tema, y es un parto para ti como empresa, porque tú no estás garantizando un elemento mínimo. O sea, lo que hacen muchas empresas, tienen, por ejemplo, equipos de respaldo. Falla un equipo, tienen otro. Ahora, que pueda fallar un neumático en minería, eso es habitual. De hecho, gran parte de las faenas mineras grandes, incluso las medianas, tienen lugares propios o una vulca propia, por decirlo de una manera más coloquial, ¿ya? Pero es siempre importante determinar cuáles son tus procesos críticos en los cuales si falla o se detiene, el proceso para. Y en minería, recuerdo, como le explicaba, existe una máxima, el proceso no para. No sé, Ricardo, si eso responde un poco tu pregunta. Sí, sí, era solo para poner el caso en ¿Mm? ejemplo, solo de cómo podía influir la logística en ya cuando el proceso de planificación tiene problemas. Sí, pues si o sea, si yo te digo, para mí lo primordial siempre es planificar. Y yo cuando trabajaba, me tocó muchas veces trabajar en exploraciones. O sea, créeme que era a veces unas 5 o 6 horas de una ciudad para dentro del cerro. Entonces, cuando nosotros planificábamos lo que necesitábamos, primero calculábamos cuántas personas eran, cuánto equipo, eh, si tenemos que quedarnos a dormir o tener que viajar, porque implicaba, por ejemplo, gastos de combustible de las camionetas, de los camiones, de los equipos de perforación, ya, de algún equipo más de apoyo, un mini cargador, entre otras cosas, hasta la cantidad de comida y de agua por persona, ¿ya? Eh, Contemplar, por ejemplo, un teléfono satelital, porque a 5 o 6 horas se te accidenta un trabajador, es muy raro o muy complejo poder dar una respuesta rápida a aquello. Entonces, muchas veces la logística, quizá lo he planteado de una sola parte, que es solamente fijarnos en cómo yo tengo un elemento, llevo un elemento a una bodega de una faena minera, para luego tener una logística interna de reparto de distintas áreas.
pero también la logística empieza, y la comunicación en sí, llevándolo un poco más completo, involucra eso, en ponernos nosotros a pensar qué es lo que necesitamos para hacer una, por ejemplo, una campaña de exploración. Y uno empieza a darse cuenta, tengo gente, tengo 10 personas, contemplando una cantidad mínima por persona de agua, o sea, al día tanto necesito tener tanta agua, el tema de la comida, entre otras cosas. Entonces, la logística te ayuda a tener esa visión, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra consulta que puedan tener ustedes? Yo no, profe, yo quedé clarito. ¿Clarito? Ya. Chiquillos, entonces, yo siempre tengo acá una pregunta, ¿cómo aplicamos esto en nuestro mundo laboral? Y eso también va a ser pregunta aparte de los foros, ¿ya? Para que de aquí en estos días cuando suba esto, de más o menos ustedes empiecen a darse cuenta de cómo lo podemos sociabilizar. Chiquillos, entonces, si no tienen más duda o consulta o quieren que les explique algo más profundo, me lo hacen saber para poder dejar la clase hasta acá, chiquillos. ¿Ya? Me parece que estaríamos listos, profesor, si Ya. nadie más va a decir nada. Sí, pues, entonces chiquillos, ya nos vemos la próxima semana. Si van teniendo duda o consulta con respecto a la asignatura o con respecto a temas de índole ya académica, de otra asignatura como tutor de corte, me la hacen saber y yo les voy a dar la respuesta o con quién conversar lo más pronto posible. Ya chiquillos, que tengan un buen día. Cuídense Chaito, mucho. profe, que esté Chao, bien. chao, comente.